de la lectura del libro La Temperancia. Le damos gracias a Dios porque a través de su palabra y a través de sus libros de nuestra linda escritora Elena G. de White podemos conectarnos cada día más con el cielo. Así que vamos a continuar, hermana Fina, ya casi voy a iniciar para la lectura del capítulo 5. Voy a tener una breve oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora de la mañana te damos gracias porque nos permites llegar ante tu presencia y ponernos en contacto contigo, reconociendo que hemos pecado, que nos hemos apartado de ti, pero que queremos de ahora en adelante trabajar para ti en pro de las almas que necesitan conocerte, Señor. Te agradecemos por los lindos escritos de Ellen White, tu profeta, Señor, que la dejaste y la colocaste para que nosotros pudiésemos comprender y entender las verdades plasmadas en tu palabra y nos diera una explicación más breve y amplia del conocimiento de la verdad, de la justicia y del amor de nuestro Salvador Jesús. Todo esto lo agradecemos en esta hora, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Salvador Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias por los hermanos que nos acompañan. Hermana Fina, voy a dar inicio al capítulo 5 del libro La Temperancia. En el capítulo 5 encontramos bebidas embriagantes más suaves. Primer enunciado: importancia de los hábitos de estricta temperancia. Ejemplos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando el Señor suscitó a Sansón como libertador de su pueblo, ordenó que su madre siguiera hábitos correctos de vida antes del nacimiento del niño. La misma prohibición había de ser impuesta al niño desde el principio, porque debía ser consagrado a Dios como nazareno desde su nacimiento. El ángel de Dios apareció a la mujer de Manoa y le informó que tendría un hijo, y en vista de esto le dio importantes instrucciones. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Jueces 13, versículo 4. Dios tenía asignada una importante obra para el hijo prometido de Manoa y para asegurarle las cualidades necesarias para realizar esa obra. Los hábitos de la madre, tanto como del niño, tenían que ser cuidadosamente regulados. No deberá beber vino ni sidra. Fue la instrucción del ángel para la mujer de Manoa. Y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Jueces 13:14. El niño sería afectado para bien o para mal por los hábitos de la madre. Ella misma debía gobernarse por los principios y practicar la temperancia y la abnegación, si había de procurar el bienestar de su niño. En el Nuevo Testamento hallamos un ejemplo no menos impresionante de la importancia de los hábitos de temperancia. Juan el Bautista era un reformador. Se le había confiado una gran obra en favor de la gente de sus días, y en preparación para esa obra, sus hábitos fueron cuidadosamente regulados desde el mismo nacimiento. El ángel Gabriel fue enviado del cielo para instruir a los padres de Juan en los principios de la reforma pro salud. No deberá beber vino ni sidra, dijo el mensajero celestial, y será lleno del Espíritu Santo. Juan se separó de sus amigos y de lujos de vida para ir a vivir solo en el desierto, alimentándose de una dieta puramente vegetal. La sencillez de su vestimenta,
un manto tejido con pelo de camello, era un reproche para el lujo y la ostentación de la gente de su generación, especialmente de los sacerdotes judíos. También su régimen de langostas y miel silvestre era un reproche para la glotonería que prevalecía por doquiera. La obra de Juan fue predicha por el profeta Malaquías. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver la gente a la sabiduría de los justos. Era un representante de los que viven en los últimos días y a quienes Dios ha confiado sagradas verdades para presentar ante la gente y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y los mismos principios de temperancia que Juan practicó debieran ser observados por aquellos que en nuestros días han de advertir al mundo la llegada del Hijo del Hombre. Dios hizo al hombre a su propia imagen y espera que el hombre conserve íntegras las facultades que se le han impartido para el servicio del Creador. ¿No deberíamos prestar atención a sus advertencias y tratar de conservar cada facultad en las mejores condiciones para servir a Dios? Lo mejor que podamos dar a Dios es débil, por cierto, pero ¿por qué hay tanta miseria hoy en el mundo? ¿Será porque Dios le agrada ver sufrir a las criaturas? Oh, no, es porque los hombres han sido debilitados por prácticas inmortales. Nos quejamos de la transgresión de Adán y parece que pensamos que nuestros primeros padres dieron muestra de gran debilidad al ceder a la tentación. Pero si la transgresión de Adán fuera el único mal que tuviéramos que enfrentar, la condición del mundo sería mucho mejor de lo que es. Ha habido una sucesión de caídas desde los días de Adán. Una advertencia sobre el efecto del vino. La historia de Nabat y Abiud también está registrada como una advertencia para el hombre, que muestra que el efecto del vino sobre el intelecto es confundir y siempre tendrá esta influencia sobre las mentes de aquellos que lo usan. Por lo tanto, Dios prohíbe explícitamente el uso de vinos y de bebidas fuertes. Nunca hubieran cometido Nabat y Abiud su fatal pecado si antes no hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era menester hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario donde se manifestaba la presencia divina, pero debido a su intemperancia se habían descalificado para ejercer su santo oficio. Su mente se ha confundido y se embotaron sus percepciones morales, de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que hay entre lo sagrado y lo común. Enunciado número 2. Efectos psíquicos en las bebidas embriagantes suaves. La tendencia heredada despertada por el vino y la sidra. Para los hombres que han heredado el apetito por los estimulantes, no es seguro en ninguna manera beber vino o sidra en el hogar, porque Satanás las está instando continuamente a complacerse. Si ellas ceden a sus tentaciones, no saben dónde se detendrán. El apetito exige que se lo complazca y es complacido para ruina de ellos. El cerebro se obnubila, la razón ya no sostiene las riendas, sino que las afloja quedando a merced de la concupiscencia. El libertinaje abunda y se practican vicios casi
de cualquier clase como resultado de complacer el apetito por el vino y la sidra. No puede crecer en gracia. Es imposible que el que ama los estimulantes se acostumbre a usarlos, crezca en gracia. Se vuelve indecoroso y sensual. Las pasiones animales dominan las facultades superiores de la mente y la virtud no es atesorada. Perversión de la mente por las bebidas embriagantes suaves. Tan gradualmente Satanás aparta de los baluartes de la temperancia, tan insidiosamente el vino y la sidra ejercen su influencia sobre el gusto, que se entra en el camino de la embriaguez sin siquiera sospecharlo. Se cultiva el gusto por los estimulantes, se debilitan sus nervios y Satanás mantiene la mente en una fiebre de inquietud y la pobre víctima, que se considera perfectamente segura, sigue avanzando hasta que toda barrera es derribada, todo principio sacrificado. Están minadas las más fuertes resoluciones y los intereses eternos son demasiado débiles para conservar el apetito envilecido bajo el dominio de la razón. Algunos nunca están realmente borrachos, pero siempre están bajo la influencia de bebidas embriagantes suaves. Están febrizantes, inestables mentalmente, no realmente delirantes, pero seguramente desequilibrados, porque sus facultades más nobles de la mente están pervertidas. Vino y sidra no fermentadas. El jugo puro de uva, libre de fermentación, es una bebida saludable. La sidra y el vino puede envasarse fresco y mantenerse dulces a lo largo de tiempo, y si se usan sin fermentar, no destrozan la razón. La sidra dulce, ¿sabemos de qué está hecha esta deliciosa sidra dulce? Los que convierten las manzanas en sidra para el mercado no son muy escrupulosos acerca de la condición de la fruta usada, y en muchos casos se exprime el jugo de manzanas descompuestas, lo que no pensarían siquiera en introducir el veneno de manzanas podridas en su organismo. Están dispuestos a beber la sidra hecha con ellas y la consideran exquisita. Por el microscopio revelaría el hecho de que esta agradable bebida a menudo no es apta para el estómago humano. Una recién exprimida en la prensa, si se le sirve y se tiene cuidado de quitar las impurezas, sería menos censurable. A menudo he oído personas decir, oh, esto es apenas sidra dulce. Es perfectamente inofensiva y aún saludable. Se llevan a casa grandes cantidades de ella. Por algunos días sigue siguiendo dulce. Luego comienza la fermentación. El gusto fuerte hace que el vino y la sidra sean dulces. Esto poco dispuesto a admitir que su bebida favorita se está volviendo cada vez más fuerte y agria. La única conducta segura. Los que han heredado la sed de estimulantes antinaturales no debieran tener ningún vino, cerveza o sidra a la vista o a su alcance, porque esto los expone continuamente a la tentación. Si los hombres llegaran a ser templados en todas las cosas, si no tocaran, ni gustaran, ni palparan té, café, tabaco, vinos, opio y bebidas alcohólicas, la razón tomaría las riendas del gobierno en sus propias manos y tendría bajo su dominio los apetitos y pasiones. Mediante el apetito, Satanás domina la mente y todo el ser. Miles de personas que podrían haber bebido han pasado a la tumba destrozados en lo físico, lo mental y lo moral
porque sacrificaron todas sus facultades a la complacencia del apetito. Enunciado número 3. Los efectos embriagantes del vino y la sidra. La gente puede embriagarse tan ciertamente con vino y sidra, con bebidas más fuertes, y la peor clase de embriaguez es producida por las bebidas así llamadas más suaves. Las personas son más perversas, la transformación del carácter es más grande, más decidida y obstinada. Unos pocos vasos de sidra o de vino dulce pueden despertar un gusto por bebidas más fuertes, y muchos que se han vuelto borrachos empedernidos han puesto de esta forma el fundamento del hábito de beber. Un posible recurso de la embriaguez habitual: un solo vaso de vino puede abrir la puerta a la tentación que llevará el hábito de la embriaguez. Condiciones de enfermedad producidos por el uso de la sidra. Del consumo habitual de la sidra puede resultar una tendencia a enfermedades diversas, tales como la hidropesia, desórdenes hepáticos, temblores nerviosos, congestión cerebral. Mediante su consumo, muchos acarrean sobre sí mismos enfermedades de apoplejía solo por esta causa. Algunos sufren de dispepsia, tienen desarreglos hepáticos. Cuando ellos se deshicieran de ese barril de sidra y nunca cedieran a la tentación de reemplazarlo, sus fuerzas vitales maltratadas recobrarían el vigor. Efectos del vino después del diluvio. El mundo había llegado a ser tan corrupto debido a la complacencia del apetito y de las bajas pasiones en los días de Noé, que Dios destruyó a sus habitantes con las aguas del diluvio. A medida que los hombres se multiplicaron nuevamente sobre la tierra, la complacencia del vino llevada hasta la embriaguez pervirtió los sentidos y preparó el camino para comer carne en exceso y el fortalecimiento de las pasiones animales. Los hombres se levantaron contra Dios, contra el Dios del cielo, y sus facultades y oportunidades se consagraron para glorificarse a sí mismos antes de honrar a su Creador. Lleva el consumo de bebidas más fuertes. El beber sidra lleva al consumo de bebidas más fuertes. El estómago pierde su vigor natural y se necesita algo más fuerte para despertarlo a la acción. En cierta ocasión en que mi esposo y yo estábamos viajando, nos vimos obligados a pasar varias horas esperando el tren. Mientras estábamos en la estación, entró al restaurante anexo un campesino de rostro enrojecido y congestionado, que con su voz fuerte y ronca preguntó: ¿Tiene usted aguardiente de primera? Se le contestó que sí, y pidió un vaso. ¿Tiene pimienta? Sí, fue la respuesta. Bueno, ponga dentro 2 cucharadas bien grandes. Luego pidió que le agregaran 2 cucharadas de alcohol y terminó pidiendo una buena cantidad de pimienta negra. El hombre que estaba preparando la mixtura preguntó: ¿Qué va usted a hacer con esta mezcla? Él contestó: supongo que esto me hará efecto. Y llevándose el vaso lleno a los labios, bebió su ardiente contenido. Mi esposo dijo: ese hombre ha usado estimulantes hasta destruir las delicadas paredes del estómago. Supongo que estarán tan sensibles como una bota quemada. Muchos al leer esto se reirán de la advertencia de peligro. Dirán: ciertamente un poco de vino o de sidra que yo uso no puede hacerme daño. Satanás tiene marcados a los tales como su presa, los lleva paso a paso y ellos no se dan cuenta de eso.
hasta que las cadenas de hábito y de apetito son demasiado fuertes para ser rotas. Vemos el poder que el apetito por la bebida fuerte tiene sobre los hombres. Vemos cuántos hombres de todas las profesiones y de pesadas responsabilidades, de elevada posición, de eminentes talentos, de grandes logros, de finos sentimientos, de fuertes nervios y de grandes facultades intelectuales, lo sacrifican todo por la complacencia del apetito hasta reducirse al nivel de las bestias brutas. Y en muchísimos casos su caída comenzó con el consumo de vina o sidra. Sabiendo esto, me opongo decididamente a la elaboración de vino o sidra para ser usados como bebida. Si todos fueran vigilantes y fieles en guardar las pequeñas brechas abiertas por el uso moderado de los supuestamente inofensivos vino y sidra, se cerraría el camino a la embriaguez. El vino, enunciado número 4, el vino en la Biblia. El vino de Canaán no era fermentado. En ninguna parte sanciona la Biblia el uso del vino fermentado. El vino de Cristo que hizo con agua en las bodas de Canaán era zumo puro de uva. El mosto que se halla en el racimo, del cual dice la Escritura, no lo desperdicies, qué bendición hay en él. Fue Cristo quien advirtió a Israel en el Antiguo Testamento que el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Proverbios 21. Cristo no suministró semejante bebida. Satanás induce a los hombres a dejarse llevar por los hábitos que anublan la razón y entorpecen las percepciones espirituales. Pero Cristo nos enseña a dominar la naturaleza inferior. Nunca ofrece Él a los hombres lo que podría ser una tentación para ellos. Su vida entera fue un ejemplo de abnegación. Para quebrantar el poder de los apetitos, ayunó 40 días en el desierto y en beneficio nuestro soportó la prueba más dura que la humanidad pudiera sufrir. Fue Cristo quien dispuso que Juan el Bautista no bebiese vino ni bebidas fuertes. Fue él quien impuso la misma abstinencia a la esposa de Manoa. Cristo no contradijo su propia enseñanza. El vino sin fermentar que suministró a los convidados en la boda era una bebida sana y refrigerante. Fue el vino del que nuestro Salvador hizo uso con sus discípulos en la primera comunión. Es también vino que debiera figurar siempre en la Santa Cena como símbolo de la sangre del Salvador. El servicio sacramental está destinado a refrigerar y vivificar el alma. Nada de lo que sirve al mal debe relacionarse con dicho servicio. El vino recomendado en la Biblia no es embriagante. En ningún lugar de la Biblia enseña el uso de vino embriagante, ya sea como bebida o como símbolo de la sangre de Cristo. Apelamos a la razón natural para decidir si la sangre de Cristo está mejor representada por el jugo puro de uva o es un estado natural, o después que se ha convertido en vino fermentado y embriagante. Instamos a que este último nunca sea puesto sobre la mesa del Señor. Protestamos que Cristo nunca hizo vino embriagante. Un acto tal ha sido contrario a todas las enseñanzas y ejemplos de su vida. El vino que Cristo elaboró del agua por un milagro de su poder era un jugo puro de la vid. Enunciado número 6. Los cristianos y la elaboración de licores. Muchos que vacilarán en poner licor en sus labios, en los labios de su prójimo, se dedican al cultivo del lúpulo y así presentan su influencia contra la causa de la temperancia.
No puedo comprender cómo, a la luz de la ley de Dios, los cristianos pueden dedicarse concienzudamente a cultivar lúpulo, a la elaboración de vino o sidra para el mercado. Evitad la apariencia del mal. Siento tristeza en el corazón cuando hombres y mujeres inteligentes que profesan ser cristianos argumentan que no hay daño en hacer vino o sidra para el mercado, porque mientras no estén fermentados no embriagarán. Yo sé que hay otro aspecto de este asunto que ellos se niegan a considerar porque el egoísmo ha cerrado sus ojos a los terribles males que pueden resultar del uso de esos estimulantes. No veo cómo nuestros hermanos pueden abstenerse de toda apariencia del mal al dedicarse extremadamente al negocio de cultivar lúpulo, sabiendo que eso se dará al lúpulo. Los que ayudan a producir estas bebidas que fomentan y educan el apetito por estimulantes más fuertes tendrán la recompensa de acuerdo con sus obras. Son transgresores de la ley de Dios y serán castigados por los pecados que cometen y por aquellos que cometieron otros influidos por las tentaciones que ellos pusieron en su camino. Que todos los que profesan creer en la verdad para este tiempo y que profesan ser reformadores actúen en consonancia con su fe. Debiera trabajarse cuidadosamente con una persona cuyo nombre está en el libro de la iglesia, si se dedica a elaborar vino o sidra para el mercado y si continúa en su práctica, debería ser puesto bajo censura por la iglesia. Los que no quieren ser disuadidos de hacer esta obra son indignos de ocupar un lugar y de tener su nombre entre el pueblo de Dios. Debemos ser seguidores de Cristo, debemos afirmar nuestro corazón y nuestra influencia contra toda mala práctica. ¿Cómo nos sentiremos el día cuando se derramen los juicios de Dios al enfrentar hombres que se han vuelto borrachos por nuestra influencia? Estamos viviendo en el día real de la expiación y de nuestros casos habrán de ser revisados delante de Dios. ¿Cómo estaremos en pie en el tribunal celestial si nuestra conducta ha favorecido el uso de estimulantes que pervierten la razón y destruyen la virtud, la pureza y el amor de Dios? El amor al dinero no ha de desviarnos. Tengo pocas hectáreas de terreno. Cuando lo compré estaba plantado con vides para el vino, pero no venderé una libra de uva a ninguna bodega. El dinero que obtendría con ello aumentaría mis entradas, pero antes de ayudar la causa de la temperancia permitiendo que se convirtiera en vino, dejaría de echar a perder en las parras. El amor al dinero llevará a los hombres a violar su conciencia. Quizás ese mismo dinero sea llevado a la tesorería del Señor, pero no aceptará una ofrenda tal. Es una ofensa para él. Fue obtenida traspasando su ley, que requiere que el hombre ame a su prójimo como a sí mismo. No es una excusa para el transgresor decir que si él no hubiese hecho vino o sidra, algún otro lo había hecho y su prójimo se habría convertido lo mismo en un borracho. Por el hecho que hay quienes ponen la botella en los labios de su prójimo, ¿se arriesgarán los cristianos a manchar sus vestiduras con la sangre de las almas al incurrir en la maldición pronunciada sobre aquellos que ponen esta tentación en el camino de los hombres que yerran? Jesús llama a sus seguidores para que se alisten bajo su bandera y ayuden a destruir las obras del diablo. El Redentor del mundo, que sabe bien la condición de la sociedad en los últimos días, describe el comer y el beber como pecados
que le condenan a esta época. Nos dice que así como era en los días de Noé, así será cuando apareciere el Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Un estado de cosas igual existiría en los últimos días, y en los que creen estas advertencias tendrán el mayor cuidado de no tener una conducta que los lleve a la condenación. A la luz de las escrituras, la naturaleza y la razón. A la luz de lo que enseñan las escrituras, la naturaleza y la razón respecto al uso de bebidas embriagantes, ¿cómo pueden los cristianos dedicarse al cultivo del lúpulo para la fabricación de cerveza o la elaboración de vino o sidra? Si aman a su prójimo como a sí mismo, ¿cómo pueden contribuir a ofrecerle lo que ha de ser para él un lazo peligroso? Hermanos, consideremos este asunto a la luz de las Escrituras y ejerzamos una influencia decidida en favor de la temperancia en todas las cosas. Manzanas y uvas son dones de Dios. Pueden dársele usos excelentes como saludables artículos a la alimentación, o pueden ser prostituidos para darles uso incorrecto. Dios ya está angostando las cosechas de vides y manzanas debido a las prácticas pecaminosas de los hombres. Estamos ante el mundo como reformadores. No demos ocasión a que los infieles e incrédulos reprochen nuestra fe. Cristo dice: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Mostremos que nuestros corazones y nuestra conciencia están bajo la influencia transformadora de la gracia divina, y que nuestras vidas están regidas por los puros principios de la ley de Dios, aun cuando estos principios puedan requerir el sacrificio de los intereses temporales. Enunciado número 6: la temperancia y abstinencia total. Si algo hace falta para apagar la sed, el agua pura tomada poco antes o después de la comida es lo que la naturaleza requiere. Nunca té, café, cerveza, vino o ninguna bebida alcohólica. El agua es el mejor líquido de que disponemos para limpiar los tejidos. Haríamos bien en considerar detenidamente la lección que aquí presenta, la de Daniel y sus compañeros. Nuestro peligro no está en la escasez, sino en la abundancia. Constantemente estamos tentados a excedernos. Los que quieran conservar sus facultades íntegras para el servicio de Dios deben abstenerse de estricta temperancia en el uso de sus bondades, así como una total abstinencia de toda complacencia perjudicial o degradante. Las generaciones jóvenes están rodeadas de incitaciones calculadas para entrar en el apetito, especialmente en nuestras grandes ciudades. Se facilita toda forma de complacencia y se invita a disfrutarla. Aquellos que, como Daniel, se nieguen a contaminarse cosecharán la recompensa de sus hábitos temperantes. Con su mayor vigor físico y poder de resistencia, tienen un propósito bancario al cual pueden acudir en caso de emergencia. Se insiste muchas veces en que para quitar de la juventud el gusto por la literatura pasional o indigna, debe proporcionársele una clase mejor de literatura de imaginación. Pero esto es como intentar curar a un borracho dándole en vez de aguardiente, bebidas fermentadas más suaves como vino, cerveza o sidra. El uso de estas bebidas fomentaría continuamente la sed de los estimulantes más activos. La única seguridad para el borracho y la única salvaguardia para el hombre templado es la abstinencia total. Fin del capítulo 5
del libro La Temperancia. Bueno, muchísimas gracias por los que se han quedado. Voy a tener una pequeña meditación acerca de todo lo que se ha venido leyendo todos estos fines de semana para mí, comienzos de semana, digo, comienzos de semana, porque han traído una bendición a mi vida y sé que al que puede tener la oportunidad de escucharlo, también la va a tener. Nosotros iniciamos con el libro de la temperancia, el enunciado número 1, donde nos habla acerca de la perfección original del hombre. Entonces, allí haciendo un breve repaso, nos dice que el hombre salió de las manos del Creador perfecto en hermosura y que es nuestra responsabilidad a hacer que las leyes de la naturaleza puedan cumplirse en nuestra vida. También nos viene hablando de cómo fue el comienzo de la intemperancia, cómo la idea del vino del vino fue uno de los planes que Satanás creó, donde nos dice que la treta de Satanás para desbaratar el plan de Dios. Satanás había estado en guerra contra el gobierno de Dios y se rebeló por primera vez e hizo tentar a Adán y Eva en el Edén, introduciendo el pecado en el mundo. Se había envalentonado este archienemigo y se jactó orgullosamente diciendo ante los ángeles celestiales que cuando Cristo apareciese en la tierra iba a hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. Pero pues qué bendición que ese plan le falló. Entonces, como ese plan le falló, entonces ideó, dice la escritora que ideó un plan. ¿Y cuál era el plan? A través de la complacencia del vino y de la sidra, de todas las bebidas embriagantes que han llevado a la raza humana al desenfreno, a la pérdida de su moral, a la pérdida total de su vida e incluso de su vida eterna. En el capítulo 2 nos habla de la incidencia que tiene el alcohol en la sociedad. Nos dice que el alcohol es un incentivo para el crimen, porque la mayoría de las personas que beben, que consumen bebidas embriagantes, pueden asesinar personas, pueden quitarle la vida a su esposa, incluso a sus hijos, pueden hacer cosas que ellos ni siquiera se dan cuenta. Hace unos días en mi trabajo, yo como conductora, transporté una muchacha y me decía que ella había matado a su esposo, pero que ella estaba embriagada y que ella no se acuerda. Ella tiene casa por cárcel, es decir, tiene un brazalete donde la ubican en donde ella se encuentra y, y ella dice que ella no se acuerda absolutamente de nada, pero que ellos estaban bebiendo. Entonces, cómo se cometen estos crímenes? Pero lo que más me parece importante es que la escritora resalta, por ejemplo, de que el gobierno permite que el alcohol sea distribuido. Sin embargo, cuando alguien comete un crimen, los mismos que autorizaron el licor son los que lo condenan. Entonces es una doble acción pecaminosa del Estado con respecto al alcohol. También nos habla acerca de que es un problema económico. Cómo vemos que la mayoría de las personas que quizás no tienen recursos consumen todo el dinero en bebidas alcohólicas y llegan al hogar sin dinero, ¿no? Entonces también, aparte de que afecta su vida financiera, también afecta el hogar, afecta a su familia, porque ella hace un énfasis en que como si por algún caso el bebedor llega a fallecer y queda con una deuda, entonces el cobrador va allí y deja a su esposa y a sus huérfanos, a su viuda y a sus huérfanos hijos sin nada y les quita todo. Al expendedor no le importa si el bebedor tenía o no tenía hijos, si su esposa va a aguantar, no le importaba. Entonces, hay un apunte muy importante, dice, la vergüenza y la maldición de todo el país, los ofuscados y embrutecidos desechos de la humanidad, almas que por quienes Cristo murió y por las cuales lloran los ángeles.
Qué mensaje tan poderoso y tan lindo saber que los ángeles lloran por estas personas que han perdido esa capacidad para razonar. Entonces es nuestro deber con amor, así como el Señor nos ha llamado con amor también podernos dirigir a estas personas que han tenido esa mala incidencia en su familia, bien sea porque sus padres fueron bebedores o bien sea porque sus amigos los están desviando, tener como esa misericordia con las personas y no acusarlos, no condenarlos, sino con amor orar e interceder por ellos para que sea el Señor el que obre en su mente y su corazón y puedan ser apartados de ese camino. También nos dice que es una de las mayores causas de accidentes, cómo personas pierden la vida y le quitan la vida a otras personas a través de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, decimos también que es un problema de salud pública. Anteriormente mencionábamos en el capítulo 5 cómo la bebida de alcohol puede desarrollar la cirrosis hepática, puede desarrollar muchas enfermedades intestinales con lo que tiene que ver con el sistema digestivo, el aparato digestivo. Entonces vemos este mensaje tan poderoso de esta mujer que aunque no tenía una educación universitaria, Dios le presentó a ella, a una mujer sencilla, toda esta luz, todo este conocimiento que no es más que una terrible verdad que nosotros hoy debemos tener en cuenta y pedirle a Dios que nos ayude a entender y a comprender qué es lo que pasa, las consecuencias que trae el alcohol y la responsabilidad a las personas de altos cargos, ¿no? Vemos esas lecciones tan valiosas que nos da allí de lo que le ocurrió a Nabat y Abiud. Nabat y Abiud tenían órdenes expresas del Señor de que cuando ellos fuesen a presentarse allí a tener el servicio en el templo, tenían que no haber bebido ni vino ni sidra. ¿Y qué pasó? Pues murieron debido a su desobediencia. También podemos ver esa historia triste de Belsasar por estar bebiendo allí, cómo el ángel llegó y lo quitó de su reino, cómo el Señor lo pospuso y le dio el reino a Darío, ¿no? También podemos ver allí la trágica historia de, de Juan el Bautista, cómo Herodías hizo que su hija danzara para él y era el día de sus cumpleaños y aprovechó que en su fecha de cumpleaños esta mujer pudiera hacer la trampa para poder engañar a su esposo y fue así como él en medio de su embriaguez ordenó decapitar a Herodes, ordenó decapitar a Juan el Bautista y Herodes fue engañado porque la escritora dice que si él no hubiera estado con vino o sidra no hubiese sido entrampado, pero ella rápidamente, por eso es que nosotros debemos ser cuidadosos con las ventas cuando nos van a vender algo porque se nos afecta el sistema nervioso, entonces a veces se nos presenta un, un negocio muy importante y entonces rápidamente el vendedor trata de captar mi atención y él mira las debilidades, cuáles son mis debilidades, trata de atacar mi atención. Entonces nosotros rápidamente accedemos y del mismo modo como pasó allí, en esos tiempos puede ocurrir con nosotros porque no tenemos cuidado y se nos afectan las emociones. Por eso fue que Herodías envió rápidamente a su hija y le dijo, vaya rápido antes de que él tenga momento para pensar, ¿sí? Entonces, si la hija de Herodías hubiera demorado en llegar a donde Herodes, quizás él hubiera tenido momento para reflexionar, pero rápidamente, le dijo rápidamente, ve allá para que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, nos da como ejemplo todos estos actos que se llegaron a cometer por, por la, por la imprudencia y por el desenfreno en el consumo de bebidas embriagantes. También el día de hoy nos dice que a Manoa, también nos recuerda de que a Manoa también la esposa de Manoa, la mamá de este hombre fuerte
Sansón también se le prohibió el consumo de vino y sidra. ¿Y qué pasó? Que pues no tuvieron en cuenta eso, ¿no? Y pues vean las consecuencias que trae. También a Juan el Bautista se le ordenó no consumir ni vino ni sidra, y en este capítulo 5 nos hace énfasis en que él obedeció, y pues aunque le tocó su suerte, el Señor tenemos uno de los profetas más importantes, más con un ejemplo especial enviado por el Señor para abrir el camino al regreso, a la venida de nuestro Señor Jesús cuando vino por primera vez. Y del mismo modo se pide que hoy hombres y mujeres estemos dispuestos a poder preparar el camino para el regreso del Señor, teniendo en cuenta las características de estas personas y teniendo en cuenta el ejemplo que Dios nos ha dado a través de su palabra y de sus escritos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, atentas. De verdad es un privilegio para mí y para el Señor tener la oportunidad de dirigirme con estos capítulos que han sido una bendición para mí, una bendición para mi familia y una bendición para muchos grupos en los cuales yo participo, y Dios me ha dado la oportunidad que pueda presentarlos allí. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, es el momento de hacerlo. Gracias, Stella, por tu aportación y bendecido día a todos. Muchas gracias por la compañía.